Muy buenos días y bienvenidos a la unidad educativa particular a distancia Juan Montalvo Fiallos. 31 de octubre, Día del Escudo Nacional, reverenciando siempre a este símbolo de la patria. Pues bien, esta semana tenemos el tema de filosofía contemporánea. Frase del día: una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Todo lo que ingresemos a nuestra mente será lo que trataremos de plasmar en la vida real. Si nuestra mente nos dice pues que no vamos a lograrlo, pues obviamente no lo lograremos. Una vida negativa, un pensamiento negativo nos condena a una vida negativa. Por lo contrario, poniendo cosas en nuestra mente positivas, vamos a lograr todo lo que queramos con éxito. Así como tenemos la capacidad de incluir en nuestra mente muchísimas cosas, pues también tenemos la capacidad para sacarlas. Entonces es bueno el ya pensar en qué debemos de cosechar o cultivar, mejor dicho, en nuestra mente. Bien, continuemos con la clase de hoy, la filosofía contemporánea. En esta filosofía contemporánea, pues obviamente trata acerca del proletariado y de la plebe, por decirlo así. Y como ustedes ven en los recuadros, se ven muchos acontecimientos donde alguna parte de la estructura social del país o del mundo está en desquebrajamiento. Se ve el desequilibrio, hay muchas manifestaciones en la calle, manifestaciones con carteles, manifestación por el trabajo. ¿Por qué? Veamos. El proletariado es una clase social explotada por la burguesía, una clase asalariada sin poder alguno ni propiedad en los medios de producción, y por esto se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. Como antes se mencionó, pues eran explotados por los burgueses, quienes eran los de la clase social de altos recursos económicos. Esto empezó a generar discordias y contradicciones irreconciliables entre ellos y lucha de clases. Fue la única clase consecuente que luchó por sus derechos e igualdad para con la sociedad capitalista. Su revolución fue tan difundida en tantos países que conllevaron a disputas, marchas y llegaron en algunos de los casos a acuerdos. Sigamos. ¿Qué es la burguesía? Es una clase social donde se ramifican valores políticos y sociales. En esta clase el proletariado trabaja para la burguesía, quienes son los propietarios, y el trabajador ajeno a todo bien económico justo es quien pone mayor esfuerzo en su trabajo. Diferencia: burguesía, la clase social que va a trabajar encima de los demás, ¿verdad? Esta es la burguesía. La clase social que empieza solamente por dependencia política o por un estatus diferente, como ustedes pueden observar en las imágenes, abarcan o monopolizan, por decir así, la industria o las fábricas y se aprovechan de las personas que no tienen cómo defenderse en cuestiones de trabajo. ¿Cómo está pasando esto al mundo actual? Pues a finales del siglo ya XIX y los comienzos del siglo XX se encontraron bajo el signo de una profunda crisis y cambio en los campos más variados. La gran industria y el comercio. La invención y perfeccionamiento de la máquina cambiaron radicalmente la situación económica y social de las naciones. Los talleres artesanales sucumbieron ante las fábricas mecanizadas, en las que la mano de obra era numéricamente inferior, pero la producción era exponencialmente superior. Mecanizar las fábricas requería de capital que solo poseía la clase adinerada. En pocos años muchas ciudades doblaron el número de sus habitantes y el antiguo centro urbano fue rodeado por suburbios en los que vivían los obreros de las fábricas, el proletariado, que habían abandonado el campo y los talleres artesanales en búsqueda de empleo, riqueza y comodidad. Para recuperar la inversión de capital, los industriales necesitaron ampliar el mercado mediante la publicidad y el crédito y se expandieron a cada vez más territorios. La gente que tenía la clase burgués, que era también la parte capitalista, como ustedes pueden observar en estas imágenes, se veían cómo exprimían prácticamente al pueblo, al proletariado, o dominaban en todos los trabajos, infligiéndole cargas demasiado pesadas y muy poco remuneradas. Continuemos. ¿El liberalismo económico llegó? Sí, llegó el liberalismo económico, pero vamos a ver qué tipo de liberalismo llegó. Nótese. Como consecuencia de anhelo de libertad, el siglo XIX es testigo del triunfo del liberalismo en los ámbitos políticos y económicos. Libertad completa para la industria y supresión de todas las trabas del sistema mercantil, que con el Estado regulaba la vida industrial y comercial.
limitación del Estado a mantener el orden, evitar el robo y el asesinato. ¿Por qué? Porque todas estas violentas reclamos o estas huelgas o paros que se daban, pues provocaban muchos desmanes. La libertad de comercio y supresión de todos los monopolios que estorbaban la libre competencia. De alguna manera empezó a estatalizarse las dependencias donde se trabajaban y evitaron un poco más la zona privada. Había prohibición de formar uniones de trabajadores, los sindicatos no se permitían todavía. El empleador se daba el gusto de definir a quién utilizaba y de quién prescindía. Empezaron las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, a aplicar un sistema liberal diferente. Pero la situación resultó intolerable para el proletariado, pues eran contratados para largas jornadas de trabajo, sin descanso y sin beneficios y en condiciones infrahumanas. Estos trabajadores incluso habían personas mayores, mujeres y niños. Bien. Capitalistas y proletariados. En las condiciones descritas, la sociedad se configuró a partir de dos clases sociales. La burguesía, que era la clase capitalista, dueña del capital y los medios de producción. En ella se encontraban industriales, banqueros y profesionales. Su riqueza se acrecentó rápidamente y controlaron el Estado. El proletariado, por otra parte, la clase obrera, constituía en la mano de obra. El artesano debía vender todo su trabajo a las fábricas, donde empezó a convertirse en una simple máquina humana. Vivía alienado por el extenso horario de trabajo, con muy poca vida familiar y social. Luego de esto, pues tenemos el liberalismo como tal. Ya empezaba a existir un diálogo entre el trabajo, entre lo que era un tribunal y entre lo que era laboral. Ahora, teníamos dentro del liberalismo, teníamos ya un empleador, pero había un comité de la empresa creado por los mismos empleadores, que era un comité patronal, y se encargaba de dictaminar un contrato personal, donde se permitía no solamente que las empresas contraten personal, sino que ampliaron para que el libre comercio también pueda ingresar en las empresas y de esa manera pues ofertar más puestos de trabajo. Por otra parte existía el comunismo, que también existía el patrón y el contrato colectivo, un contrato donde había un sindicato de trabajadores que ellos empezaban a ver cuáles eran los beneficios que podía tener ese grupo de trabajadores. El liberalismo empezó a ver el libre comercio y el comunismo empezó a hacer que los proletariados del mundo entero se unan para que toda la clase obrera pueda saber que no va a depender de la persona que les infrinja sus leyes, de que un empleador que les totalice o absolutice la forma de trabajo para sencillamente no beneficiarse. Esta situación injusta provocó la reacción del proletariado contra el liberalismo económico. Para llevar a cabo sus reivindicaciones, se alimentaron ideológicamente del materialismo histórico dialéctico de Marx, teoría también conocida como socialismo científico, e impulsaron procesos políticos revolucionarios. Aquí empezó la filosofía contemporánea. Empezó el que nadie iba a permitir que sus derechos sean violentados ni alienados. Bien, para finalizar, ustedes tienen este taller, tienen esta lámina que ustedes pueden observar aquí, donde se trata el tema de los capitalistas, que están los proletarios ya organizados en su lucha de clases. También están los dirigentes de un partido comunista, el pueblo, una sociedad sin clase, dictadura del proletariado y una situación final que sería que no existieran clases sociales. Sin embargo, hasta el momento existen clases sociales. Existe clase media, clase alta, clase baja. Entonces, ¿por qué siguen habiendo si hubo una filosofía totalmente renovada? ¿A qué se debe que se mantiene esto? Pues bien, van ustedes a buscar, investigar y escribir las definiciones de cada una de las imágenes de esta lámina. ¿Quién era el capitalista? ¿Cuáles eran los proletarios organizados? Los dirigentes del Partido Comunista que promovían. El pueblo en qué estado se encontraba. Esto estamos hablando del siglo XIX o siglo XX. En ese tiempo, no actualmente. Busquen la investigación en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y ustedes van a llenar con definiciones de capitalistas, de proletarios,
de dirigentes del Partido Comunista, del pueblo, de dictadura del proletariado y la sociedad sin clases. Aquí se sería bueno que ustedes detallen las clases sociales que existían en ese tiempo y una semejanza entre las clases sociales que aún existen mayormente en el Ecuador también. Pues bien, eso ha sido toda la clase de hoy, señores. Ha sido un gusto llegar a ustedes de alguna manera. Estaremos viéndonos la próxima semana. Recuerden, si van a salir de feriado, normas de bioseguridad bien claras, distanciamiento social. Cuídese usted y cuide a su familia. Por mi parte, tengan un excelente día y un excelente feriado.